Cuando tenía 13 años, mi familia fue asesinada. El asesino fue de una habitación a otra en mi casa, matando a mi familia en las primeras horas de un domingo por la mañana, en junio de 2001. Mi padre fue asesinado primero. Le cortaron el cuello mientras tomaba su primera taza de café. Mi hermana fue la siguiente. Fue asfixiada con una almohada sobre su cara mientras dormía en su habitación. La cama y el piso estaban cubiertos de plumas con sangre, cuando el cuchillo terminó de convertir su cabeza en una ruina carmesí. Mi madre murió en la ducha. Un trozo de tubo de metal filoso atravesó la cortina y su torso con la fuerza suficiente como para dejarla clavada en la pared, como una mariposa. Estuve fuera en un campamento ese verano y no iba a estar en casa por otra semana. Estaba limpiando agua en el baño de niños cuando vi a mi tía en la puerta, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, cuando me dijo que algo había sucedido y que tenía que ir con ella. Supe de inmediato que era algo terrible, pero todo cambió cuando me contó la versión más simple de lo que había sucedido. Me contó que alguien había entrado en nuestra casa y había asesinado a mi familia. Fue entonces cuando sentí que me desconectaba de todo, incluso de sus palabras. Los siguientes días fueron solo una neblina roja de conmoción y dolor, y mis primeros recuerdos claros son más de un mes después de que me mudé con la tía Judith y su esposo Ernie. Ellos fueron bastante buenos conmigo. Luché con la escuela y con mis amigos durante años, pero ellos siempre fueron pacientes y amables conmigo, sin dejar de darme segunda y tercera oportunidad, hasta que se me acabaron las excusas para odiarme a mí mismo. Nunca se descubrió nada acerca del asesinato. Nunca descubrieron quién lo hizo o por qué. Mis padres no eran ricos, ni estaban conectados con el crimen. No tenían enemigos o rivales que yo conociera. Y aunque siempre ha sido posible que los asesinatos sean al azar, la precisión de todo esto no parecía ser el trabajo de un simple trastornado. En la escuela secundaria, pasé años cultivando la teoría de que era un asesino en serie local. Pero eso fue impulsado principalmente por la desesperación y la mala investigación en internet. Quería atrapar a su asesino. Pero incluso más que eso, yo quería entender por qué había sucedido eso. Tal vez nunca tendría una respuesta, pero si al menos pudiera ponerle una cara y un nombre a la persona que acabó con mi vida, sería un gran paso. Pero ese día nunca llegó. Terminé yendo a una escuela de arte para la universidad. Entre el trabajo, las clases y todos los adornos que vienen con la edad adulta, mi obsesión comenzó a desvanecerse. Me da vergüenza decirlo, pero ahora hay días que ni siquiera pienso en la familia que me quitaron. Trabajo en un estudio de animación, en el departamento de restauración. Mi trabajo es reparar y restaurar imágenes viejas o dañadas para los clientes, y cuando sea posible, transferir la versión restaurada en un formato digital para fines de visualización y archivo. Mucha gente odia este tipo de trabajo. Es tedioso y aunque genera mucho dinero, no es llamativo como trabajar en nuevas animaciones digitales o en efectos especiales. Pero a mí me encanta. Puedo tomar cosas que a las personas alguna vez les importaron y en las que pasaron mucho tiempo, cosas que de otra manera podrían pudrirse o perderse. Puedo hacerlas verse vivas y nuevas de vuelta. Algunas personas simplemente los ven como dibujos animados tontos, pero no estoy de acuerdo. Y si me hubieran preguntado la semana pasada, habría dicho que no habría un mejor trabajo en todo el mundo. El paquete estaba en mi escritorio el jueves pasado, envuelto en un papel marrón, alrededor de lo que parecía la forma de un pequeño rollo de película, y estaba atado con un pequeño trozo de cuerda gris. Era un poco extraño, pero no tanto como para alarmarme. Si bien la mayor parte del trabajo que hicimos
Fue para compañías que buscaban redistribuir activos antiguos que poseían o que habían adquirido en disco o transmisión. Ocasionalmente, un propietario privado con los bolsillos profundos nos comisionaba para restaurar algo que habían encontrado en el ático de sus abuelos o algo por el estilo. Por eso no me importó de dónde venía. Era algo nuevo y misterioso, un nuevo desafío potencial o la oportunidad de ver algo que pocos habían visto antes, o al menos durante mucho tiempo. Sentado tomando mi café, abrí cuidadosamente el paquete, saqué el rollo de película, busqué algún tipo de nota o instrucciones, pero no había ninguna. Eso fue extraño. Llamé al departamento de administración, pero al principio no sabían de qué estaba hablando. Cuando volvieron a llamar unos minutos después, la mujer simplemente dijo que aparentemente era un paquete personal que me dejaron y que no era ningún trabajo para algún cliente. Había un tono de desaprobación en su voz, pero lo ignoré, agradeciéndole y colgando antes de regresar a la película. El rollo parecía estar bien conservado, sin rasgaduras ni grietas, y la comprobación de algunos cuadros no mostró signos obvios de cambio de color o de desvanecimiento. Era solo una especie de caricatura extraña con una figura sosteniendo varias armas siniestras. No sabía por qué, pero mi corazón había comenzado a latir más rápido. Normalmente, documentaría y copiaría cada fotograma antes de intentar reproducir una película desconocida. Es fácil pasar por alto imperfecciones que pueden causar daños cuando se ejecutan a través de un proyector, pero este no era un trabajo normal, y ya había visto suficiente en esos pocos cuadros que me dio una curiosidad inmensa, y ahora quería ver todo de inmediato. Así que cerré la puerta de mi oficina, puse la película en uno de los proyectores de 35 milímetros en la sala de medios, y miré con horror lo que comenzó a reproducirse. La caricatura comenzó sin ninguna tarjeta de título o preámbulo. Simplemente mostraba una figura animada con una sudadera con capucha, entrando en una casa. No había sonido, pero los movimientos del personaje imitaban las animaciones fluidas y exageradas de los personajes en las décadas de 1920 y 1930. Las piernas, que parecían popotes, lo empujaban espeluznantemente mientras se metía más en la casa de alguien. La figura fue primero a la cocina. Allí encontró a un hombre desprevenido sentado en la mesa de la cocina, leyendo un libro mientras bebía una taza de café. La figura se arrastró detrás de él, esperando pacientemente, tal vez alegremente, esperando a que el hombre tomara su taza, y justo cuando iba a dar el primer sorbo, en un movimiento lento y fluido, tomó la frente del hombre y tiró de ella hacia atrás, mientras le deslizaba una navaja de afeitar cómica y grande por el cuello. La sangre clásica de los dibujos animados se esparció por la mesa y la pared de fondo, pero la figura y la cámara ya estaban en movimiento nuevamente. La naturaleza cruda de la animación debería haberlo hecho un poco más fácil de ver, pero no fue así. El asesino seguía moviéndose con pasos exagerados, pero ahora su pecho estaba agitado por el esfuerzo, o quizás por la emoción. Cuando fue al pasillo de atrás, supe lo que se avecinaba, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La figura entró en la habitación de mi hermana. Se suponía que ella iría a la universidad en el otoño, y después de eso, a la escuela de veterinaria. Era dulce, inteligente y hermosa, y yo la quería mucho. En la película, el cuerpo de la niña tenía espasmos cuando el asesino apuñaló una y otra vez la almohada que había presionado sobre su rostro. Cuando terminó, se trasladó a la habitación principal y se dirigió hacia el baño. Nubes azules de vapor brotaban de detrás de la temblorosa cortina de la ducha, mientras la figura hacía un gesto hacia la cámara, como si le dijera al público que esperara un momento o que no hiciera ruido,
para que no alertaran a su presa. Abrió parcialmente la sudadera y sacó un tubo largo con un borde siniestro en un extremo. En la vida real, esconder algo tan grande hubiese sido imposible, pero en ese momento recordé que la lógica en los dibujos animados no tenía límites. Mientras empujaba la tubería a través de la cortina hacia mi madre, las líneas dibujadas de sangre salieron disparadas a través de la pared y cayeron dentro de la bañera, mientras una pequeña mano pálida se retorcía lastimosamente por el borde de la cortina. Me estaba agarrando las rodillas con tanta fuerza que me dolían las manos, pero no podía mirar hacia otro lado. Cuando la pantalla se puso en blanco, dejé escapar un suspiro. Y en mi mente comenzaron a correr las preguntas. ¿Quién me habría enviado esa cosa? ¿El asesino? ¿Después de todo este tiempo? ¿Alguien más? ¿Acaso era alguien jugando una broma enferma, tomando lo que pasó a mi familia y convirtiéndolo en una caricatura? Ninguna opción parecía tener mucho sentido, pero La película volvió a reproducirse. Ahora estaba en una habitación oscura que había sido dibujada con más cuidado y detalle. En el centro del marco había un charco de luz de luna desde una ventana cercana, y en ese resplandor, un niño de dibujos animados dormía con muchos problemas. Por la decoración del cuarto, estaba claro que esta no era la habitación de un niño pequeño. Era una habitación de invitados que estaba destinada más a la decoración que la comodidad, y había sido preparada apresuradamente ante alguna calamidad inesperada. Reconocí esa habitación. Había sido mi habitación en la casa de mi tía hasta que fui a la universidad, pero no había sido decorada así antes de eso. La cinta mostraba la primera noche que estuve con ellos, la noche después de que mataron a mi familia. Salté cuando la figura encapuchada apareció repentinamente desde la oscuridad, en el borde del resplandor de la luna. Se inclinó sobre el chico de los dibujos animados y con una malevolencia casi teatral esperé que hablara, o tal vez incluso que me matara en esa versión de dibujos animados. En cambio, una lengua oscura salió de las sombras de su capucha, arrastrándose por el lado de la cara del niño hasta llegar a la frente, para terminar revolviendo su cabello. La lengua dejaba una marca roja y profunda a su paso. El asesino se levantó. Sus hombros temblaron en silencio en lo que podría haber sido una risa, y luego la película se oscureció. Mientras lo hacía, un dolor brillante y húmedo me atravesó el costado de la cara y me subió hacia el cuero cabelludo. Soltando un grito, corrí al baño para lavarme la cara. Debía haber algo en esa película. Debía tener algún contaminante en alguna parte, y esto estaba haciendo reacción. Necesitaba lavar bien el área y luego mirarme en el espejo para ver qué fue la marca. La marca de la caricatura brillaba desde un lado de mi cara como una marca de nacimiento o una vieja quemadura. Pero eso no era posible. Que yo supiera, no tenía quemaduras ni marcas de nacimiento. Me eché jabón en la mano y froté con fuerza el lugar. Ya no me dolía, pero pude sentir rápidamente la piel en carne viva por debajo de donde me frotaba la cara, obligándome a detenerme. Enjuagué el jabón y puse una toalla de papel fría y húmeda contra la marca. Tal vez fue solo una erupción y desaparecería. Tropecé de regreso a la otra habitación para encontrar que la pantalla todavía estaba oscura, aunque el carrete continuó girando sin signos de quedarse sin película. Me estaba moviendo para apagar el proyector cuando los altavoces conectados cobraron vida, y una sola frase distorsionada salió de ellos como un veneno nublado antes de que la máquina se apagara por sí sola. Te estaré viendo.